Buenas noches, mis hermanos. Que Dios pueda bendecirles y que Dios pueda poner paz en sus corazones. Le doy gracias a Dios por nuevamente poder exponer su palabra y más cuando un ser humano tiene el privilegio de poder predicar a personas que hoy son seres humanos, pero que en el futuro serán ángeles. Así que ustedes van a ser futuros ángeles del cielo. Así que es un privilegio predicar a los seres humanos. Les pido que oren mucho por cada uno de estos temas. En especial, Dios me ha inquietado poderosamente desde ayer y es muy posible que esté desarrollando varias temáticas, varios temas que tengan que ver con el tópico que vamos a presentar, ya que como miembro de iglesia uno observa, uno mira y uno va identificando cuáles son las necesidades reales de la iglesia. El primer tema de nuestros días de oración, de estos días de oración, enfatizaba en la unidad. La Asociación General entiende que para poder marchar como un solo ejército, tiene que haber unidad. Así que el tema de hoy va basado nuevamente en ese primer tema de la unidad. Y posiblemente varios temas más los voy a enfocar en esa línea. Es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y no tengo dudas de que el mismo objetivo que siempre ha tenido el enemigo de destruir la iglesia, el primer objetivo que él considera para destruir la iglesia es que no haya unidad en la iglesia. Y para poder marchar hacia la victoria, debemos de entender, yo en primer lugar y cada uno de ustedes, queridos hermanos, que es muy importante y que el enemigo va a querer destruir la iglesia por medio a crear desunidad en la iglesia. Nunca permita, hermano querido, que si hay alguien que se acerca a usted y que usted ve entre líneas que lo que se está planteando, lo que se está hablando, lo que le están diciendo, crea desunidad en la iglesia, por el poder de Dios, rompa eso rápido. No lo permita. Si cada uno de nosotros estamos en esa dirección de que cada día Satanás lo va a hacer, no es que él va a tratar, él lo ha hecho, lo va a hacer y lo seguirá haciendo hasta el final, porque es una herramienta que le ha dado mucho éxito. Y no podemos permitir eso. Así que en estos días de oración quisiera fortalecer la iglesia nuevamente en esa área. Así que oren mucho por cada tema que continúa y los amigos que nos observan por algunas de las cadenas de comunicación, que Dios les bendiga y que puedan allí en su casa, donde quiera que estén, puedan ser bendecidos por el Señor. Y decirte que Dios quiere, si no lo has hecho, si no tienes una iglesia donde congregarte, esta es tu iglesia, esta es tu familia. Dios está haciendo un escogido especial en el mundo para darle un gran regalo de llevarlo al cielo, donde no hay problemas de ninguna índole, donde no hay guerras. Eso es terrible, las guerras son terribles. El dolor de las guerras, eso es terrible. Allá en el cielo no habrán guerras, no habrá odio, no habrá envidia, no habrán rencores. Yo quiero vivir allí. Yo quiero vivir allí. Yo sé que ustedes también. Vamos a ir
al libro del Apocalipsis. Ayer hablaba con un hermano y dentro de la conversación de unas inquietudes que tenía ese hermano, le cité esta experiencia. Porque si uno quiere identificar el pecado, el surgimiento del pecado, no hay otra porción bíblica que sea más directa que esta. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 6, podemos empezar en el 6, estaremos leyendo varios versículos de esa porción, y dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 6 menciona a la mujer. En términos teológicos, cuando el libro de Apocalipsis menciona la mujer, se refiere a la iglesia. Y en estos versículos, estos dos versículos, 6 y el 7, se está para un cumplimiento profético, se cumplió con un grupo llamado los valdenses. Huyeron a las montañas, eran perseguidos. La iglesia de Dios era perseguida y Dios la protegió. Los valdenses, Dios los protegió. Hablaba con un pastor pastor que murió, nuestro querido pastor Guy Spier. ¿Cuántos lo conocieron? Todos lo conocieron, ¿verdad? Guy Spier, pastor Rosa Queiro. Y él era haitiano, nuestros hermanos haitianos. Y él marcó mi vida cristiana con unos consejos que él me dio. Él había estado en varios países, en Estados Unidos y varios países, entre ellos Venezuela. Me parece que hasta Brasil había estado él. Y cuando vino a Puerto Rico, la primera iglesia que él ayudó fue Villa Palmeras. Y allí me identifiqué mucho con el pastor Pierre, un hombre de Dios, un ganador de almas. Hermano, a mí si hay una cosa que me gusta es ver gente ganando almas. Persona que yo lo veo ganando almas, créame que me roba el corazón. Porque yo creo que lo que más alegría nos puede dar a nosotros es poder ver una persona bautizarse ahí. No hay satisfacción más grande que esa para un cristiano. Ver que usted trabajó y que ayudó a otro a bautizarse y que esa persona va a ir al cielo a vivir por vida eterna. Y el pastor Pierre era un hombre de Dios, un ganador de almas. Y uno de los consejos que él me dio, yo tenía básicamente un año bautizado en Villa Palmeras, y uno de los consejos que él me dijo, si algún hermano en algún momento viene a decirte algo en contra de algún hermano, dile a ese hermano que después de orar por ese hermano, antes de él continuar diciéndome lo que me va a decir de ese hermano, que llamemos a ese hermano para que lo que él me va a decir, ese hermano esté presente. Yo sé que ustedes pensaron igual que yo. ¿Por qué llamarlo? Y el pastor Guispiel me contó en una ocasión que en Haití, por cierto, para usted ser adventista en Haití, usted tiene que ser buen adventista. Usted tiene que tener los pantalones y la falda bien puestos en Haití. Porque se puede topar con muchas pruebas y muchas cosas que lo van a probar a usted como cristiano. Muchas prácticas que hay allí.
Entonces, el pastor Pierre me contó que en una ocasión había un hombre, un brujo conocido de la comunidad, y iba llorando, triste, y alguien se le acercó y le preguntó, son historias reales que me contó el pastor Pierre, que él las vivió y que las vivieron personas de allí conocidas por él. Y que al ver a esta persona, un brujo conocido, ¿verdad?, de esto de consulta y esas cosas, le preguntaron por qué él lloraba. Se le veía varios días triste, llorando, muy apesadumbrado. ¿Por qué usted llora? Y él le dijo, yo estoy llorando porque yo no voy a poder volver donde yo vivía. Y lo que se están preparando para vivir donde yo vivía son esa gente que van caminando por ahí. Y los que iban caminando eran unos adventistas un sábado que iban para la iglesia. Él dijo, yo no voy a poder volver a donde yo vivía. Por eso me siento triste. ¿Te entendió ya el mensaje? ¿Quién era que estaba hablando? Un ángel caído. Porque no iba a poder volver donde él vivía. Y quienes se estaban preparando para ir a ese sitio donde él vivía, ¿quiénes eran? Los adventistas del séptimo día. Ahora, ese mismo personaje, a esa persona que le preguntó por qué él lloraba y le dio la contesta de que él no podía volver al cielo, entonces este personaje le preguntó a esa persona que le preguntó, que entiendo que era un adventista, él le dijo, ¿cuántos grupos habían en el cielo cuando hubo la gran batalla? ¿Cuántos grupos habían? ¿Cuántos? 2. Los que luchaban con Miguel, con Jesús. Ok. ¿Usted sabe lo que le contestó ese espiritista, esa persona? Le dijo al adventista, le hizo esa pregunta. Y él contestó lo mismo. Él le dijo no. Habían 3 grupos. Los que estaban de parte de Satanás, los que estaban de parte de Dios, pero había un grupo que estaba indeciso. Y ese tercer grupo, Dios no podía dejarlo en el cielo. Usted como miembro de iglesia, usted va a pertenecer a uno de 2 grupos. Los que de corazón quieren hacer la voluntad del Señor y van a defender la iglesia para que se mantenga unida, o otro grupo que se puede dejar influenciar de ese poder que quería el enemigo en el cielo y aquí en la tierra puede desarrollar ciertos rasgos de yoísmo y de querer hacer las cosas como él quiere y no como debe ser para crear la unidad de la iglesia. En las iglesias van a haber personas así. El sábado había una actividad allá abajo, cerca de donde el hermano Héctor, y allí aparte de que les regalaron unos juguetitos a unos niños, se hizo una actividad muy bonita, y allí se hizo una lista de más de 80 niños. Isabel estaba allí. Y yo como cristiano entiendo que allí debió haber visto otras cosas para fortalecer esa área de esos niños que se estaban contactando. No voy a mencionar el nombre ni lo que debió de haber allí. Pero lo que no debió de haber allí, hubo falta de apoyo. Ahí lo dejo. Ore al Señor para que usted siempre esté de parte del grupo que quieren defender la unidad. ¿Sabe una cosa que Satanás le dijo a Dios? Eso está en el libro Historia de la Redención, donde que les recomiendo, hermanos, usted es nuevo en la iglesia. Si usted quiere saber todo lo que hubo involucrado, los detalles que hay allí con esa rebelión de Satanás, lea ese libro. Y allí ese libro dice que una de las cosas que le dijo Satanás a Dios al momento de la rebelión es que yo he ganado muchos adeptos,
Nosotros, somos muchos los que estamos en contra de Jesús. Y tú no nos vas a echar del cielo porque somos muchos. Eso lo dice allí el libro. O sea, él decía que por la unidad que había en ese grupo grande en contra de la voluntad de Dios, Dios no lo iba a echar del cielo. ¿Y finalmente qué pasó? Los echó. Se equivocó Satanás. Hermano, por eso que dice la palabra de Dios, mire que el que cree estar firme que no caiga. Porque a veces nos creemos, estamos sintiendo muy seguros, pero hay que ver cómo estamos fallando. Correcto. Quiere decir que el grupo que estaba indeciso en el cielo tenía problemas, no estaba identificado. Y por eso es que tenemos que identificarnos claramente con el grupo que defiende lo que crea la unidad en la iglesia, que es lo que nos va a dar la victoria final. Y allí vemos que el enemigo creó un grupo grande de ángeles para ponerlos en contra de Dios. Hay un libro, el libro de Juan, vamos al libro de Juan. Lo que fue nuestra lectura bíblica, Juan 1:1. Dice allí la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Muy bien, detengámonos ahí. Cada uno de los evangelios suple una necesidad que históricamente ha tenido la iglesia. Cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es como un retrato de Jesús y suple una necesidad y está enfocado en unas líneas. El libro de Mateo habla mucho del reino. El Señor permite que el escritor le escriba mucho para fortalecer la decisión que pueden hacer los ricos de ese tiempo. Por eso habla mucho del reino. El reino de Dios. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Habla mucho enfocado a ese grupo de ricos. El libro de Lucas, que ayer le enfatizamos mucho en ese libro, enfatiza mucho en las personas gentiles, pero enfatiza mucho en las mujeres. Lucas habla mucho de las mujeres. Por eso ayer hablábamos de que habían unas mujeres que estaban llorando, ¿no? Él le da énfasis a lo que estaba pasando con las mujeres. Pero el libro de Juan tiene una característica muy especial, y en el tiempo de Juan había una serie de maestros. Había un maestro, por cierto, que se llamaba Marción. Este maestro enseñaba que Jesús no era Dios. Que Jesús era un tipo de Dios, pero un Dios menor. Y el nombre que le daban en ese tiempo era que Jesús era un demiurgo, que quiere decir Dios menor. ¿Hermano? Exactamente. Ese pensamiento de los hermanos amigos testigos de Jehová viene por esa línea. No aceptan a Cristo como Salvador. Un profeta cualquiera. Hay problemas serios. Y al haber esa filosofía en los tiempos de esa iglesia naciente de los discípulos, ahora Dios inspira a Juan para decir este verso, este texto que acabamos de leer, que contradice cuando los judíos que estaban en contra y que predicaba ese maestro Marción y ese grupo, porque siempre hay un grupo que cree eso, oyeron ese texto, eso les rompía totalmente la filosofía de eso que se decía, de que Jesús no era Dios. Y por eso él empieza diciendo categóricamente ese texto. Empieza su libro rompiendo esa forma de pensar, y él dice: en el principio, ¿en qué principio? No en el principio que tiene tiempo como nosotros, en las edades eternas que usted y yo ni siquiera conocemos. No tiene principio, es algo indeterminado. En el principio era el Verbo.
y el verbo era con Dios. Si ese texto se hubiera quedado ahí, todavía ellos pudieran darle énfasis a la filosofía que tenían. Dice, no, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, pero el verbo no es Dios. Si se quedara ahí. Pero entonces él termina categóricamente diciendo, y el verbo no solamente era con Dios, sino que era Dios. Por si acaso. Le rompe totalmente la filosofía de decir que Jesús no es Dios. Entonces aquí lo que quiero enfatizar en el tema es que ahí vemos el sentido de unidad. De que el verbo que era Jesús era Dios, no solamente estaba con Dios, sino que era Dios. La Trinidad. Y eso es lo que ha venido batallando Satanás en toda la historia humana, en hacernos creer que Jesús no es Dios. Y por cierto, hay un grupo tristemente de adventistas del séptimo día que se están yendo a un lado y tienen la filosofía de creer que Jesús no es Dios. Creen solo en el Padre y que Jesús no es el Espíritu Santo. Hermano, toda esa filosofía existen hoy en día de ex adventistas del séptimo día, haciendo que el enemigo tome fuerza al desunir la iglesia, al desunir las filosofías. Y el ataque del enemigo va a ser contundente de ahora en adelante. Así que tenemos que tener, por eso traigo este estudio, tenemos que tener una mente bien clara, bien definida, en que tenemos que estar bien claro en que Jesús es Dios. Y ahí se forma la Trinidad o Deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mire ahora un detalle en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Un texto muy conocido con relación a nuestra creación. Y por Génesis, relatando, Génesis quiere decir principio. El versículo 26, vamos rapidito ahí. Entonces dijo Dios, en todos los textos anteriores, Dios decía, hágase esto, y era hecho. Y fue la tarde, la mañana de un día. Cuando llega aquí, a este tiempo, entonces ahora él dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya no está diciendo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios dijo, produzca la tierra hierba, y la tierra... No, ahora incluye una palabra clave que dice, hagamos, hablando de la unidad de Él con el Hijo y con el Espíritu Santo, la fuerza activa. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra. Esa palabra nuestra, yo estuve analizando hoy. Fíjese que no solo, a veces decimos, bueno, y si Dios no hizo a su semejanza, ¿cómo es Dios? Entonces tratamos de decir, bueno, Dios es así, nos dio esta característica. Pero cuando dice hagamos, no solamente está hablando de unidad, sino que las características de Dios iban a ser impresas en nosotros. Las características del Hijo iban a ser impresas en nosotros y las características del Espíritu Santo. O sea, cuando dice hagamos, no está diciendo voy a hacer al hombre a mi imagen, solamente Dios hablando. Díganme, hermana. Correcto. Exacto. Sí, exactamente, correctamente. Más de uno, hagamos. Pero ese hagamos, cuando él dice hagamos y dice a nuestra semejanza, ahora está totalmente identificando otras dos personas, sino no a mi semejanza, sino a nuestra semejanza. O sea, a la semejanza mía, a la semejanza del Hijo y a la semejanza del Espíritu Santo. O sea, que cuáles son las características de Dios que va a poner en nosotros. Dios tiene unas características que las podemos encontrar en la Biblia. Hay unas características del Hijo que también las va a poner en nosotros. Y hay una característica del Espíritu Santo que también la va a incluir en nosotros. O sea, van a coger la característica de los tres seres celestiales y las va a poner en nosotros. Ahí se fortalece más la cosa. O sea, que somos seres que estamos hechos con una trilogía de perfección. Dios lo que dice es todas las cosas buenas de cada uno de nosotros, porque aunque sabemos que es uno, cada uno tiene una acción. Dios Padre, Jesús como Hijo
humanamente, como hijo, humanamente, para mostrarnos cómo adorar al Padre. Jesús vino a la tierra a mostrarnos cómo orar, por cierto, estamos hablando de orar. Oraba sin cesar, oraba temprano en la mañana. Pero el Espíritu Santo ahora tiene una obra. ¿Quién está aquí? Dios está en el cielo, en su trono, dice Apocalipsis. Jesús está en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. ¿Pero quién está aquí? El Espíritu Santo. Consolador, el Paracletos, el Maestro, el Consolador. O sea, cada uno con una acción, pero con un motivo, con un accionar, cada uno en su esfera. Y el Espíritu Santo, el que está aquí ahora, como dice el hermano, pues intercediendo por nosotros y nos redarguye de pecado. Por eso Jesús le dijo, es mejor que yo me vaya, porque yo solamente puedo estar como hombre en un solo sitio. Si estoy en Jerusalén, no puedo estar en Samaria, no puedo estar en Roma, no puedo estar aquí, pero el Espíritu Santo sí. Exacto. Nos beneficia más que el Espíritu Santo venga, fue lo que quiso decir Jesús, porque está donde quiera que una persona pida ayuda del Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo. Pero Jesús como humano podía estar en un solo sitio a la vez. Y ahí vemos la pluralidad de acciones, de que cada uno en su área tiene una acción, pero forman una trilogía. ¿Ve? Eso es lo que combate Satanás. Eso es lo que más quiere Satanás hacer en la iglesia, crear destrucción para que esa unidad debilite la iglesia. Debilite la iglesia. Porque Satanás también tiene el deseo de unir a sus ángeles caídos para hacer mal. Y eso lo vamos a ver ahora en el próximo tópico. Vamos a Génesis 11. Vamos a encontrar allí la historia. Y vamos a ver allí cómo la unidad de Satanás también opera igual a la unidad de Dios, porque él lo que hace es imitar a Dios, pero siempre contrario a la voluntad de Dios. Dice Génesis 11:1. Capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué tenía la tierra? Una sola lengua. O sea que el plan de Dios era que hubiera muchas lenguas. No, una. Y todo el mundo felices. Una sola lengua en toda la tierra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos, no yo solo, los necesito a ustedes, quiero hacer un grupo, hagámonos. Ve que todo el mundo forma todos los 12 actúan de la misma forma. Dios quiere unidad, este también quiere unidad para su propósito. Hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos unidad, un grupo grande, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos, nuevamente la palabra, hagámonos, unidad, un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esa unidad trajo problema. Esa unidad trajo destrucción. Esa unidad trajo sufrimiento para esos seres humanos influenciados por el mismo espíritu de Satanás. Dios dijo, expándanse, sojuzguen la tierra, llénenla de personas, y ellos dijeron, no, vamos a quedarnos aquí. La unidad, pero en lo negativo. La unidad que les trajo destrucción.
Quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos cada día estar muy apercibidos y con la mente bien abierta, porque vuelvo y le digo, no es que lo va a hacer, ya lo está haciendo. Satanás quiere crear división en la iglesia. No acepte nunca a nadie que si usted si viene por una línea de división, su forma de ser, eso no viene de Dios. Unidad en la iglesia, hermanos queridos, es lo que nos va a dar la victoria. Todos los ejércitos en el mundo tienen que marchar hacia el enemigo, hacia un solo objetivo. Nosotros somos, Dios ha permitido que tengamos parte en la existencia de la última parte, la última etapa de este planeta. Y los soldados que son utilizados para la última batalla, la más sangrienta, la más valiente, nos ha tocado a nosotros. Jesús dijo que en nuestra generación, cuando estas cosas le estén sucediendo, levantad vuestras cabezas, porque su redención está cerca. Se incrementa la batalla, se incrementa el conflicto. Satanás coge sus mejores soldados para lanzarlos contra la iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos para que seamos utilizados por el ejército de Dios, no por el ejército del que quiere causar división. En una ocasión, con esto termino, cuando estaba tomando práctica pastoral en la universidad, una de las clases, llegué a una iglesia en un sector llamado Palmar. Esto está en la carretera 111, es una carretera que viene la número 2, que va de aquí hasta allá, totalmente hasta Mayagüez. En algún tramo se cruza con la 111, usted va a la izquierda, por ahí hay un sector que se llama Palmar, donde yo fui a hacer práctica pastoral del estudio. Y allí veo dos familias. Terrible, hermano. Qué triste. Yo veía que una familia me invitaba a almorzar, pero yo veía que siempre en el almuerzo habían como unos comentarios y había una línea de pensamiento como hablando siempre mal de otra familia. Pero cuando iba al otro grupo a almorzar, yo veía que la cosa era contrario. Identifiqué dos grupos en la iglesia. A nivel de que las habitaciones donde se guardaban las cosas de los conquistadores y aventureros se rompían candados para hacerle daño a esa otra familia de la iglesia. Y había un tirijal, hay una serie de cosas. Entonces, ¿qué yo hice? ¿Qué yo hago? Siendo parte del grupo de Cristo, yo entonces cada vez que prediqué temas que hablan de la unidad. Temas que hablan de que si estamos desunidos no podemos cumplir la misión, estamos debilitados. Y todos los temas eran basados en esa línea. Todos los temas que prediqué en esa iglesia eran en esa línea. Y gracias a Dios fue dando resultado. Pues con el tiempo fui viendo que las familias se estaban uniendo un poco más. Pero habían unos rencores en esas dos familias increíble. Había mucho orgullo. Se notaba un ambiente pesado porque no fluía el amor de Dios allí. Que no había unidad. Pero finalmente tengo entendido que se fortaleció la iglesia. Yo traté de hacer mi parte para crear la unidad. Hermanos, sigamos orando. Sigamos orando por la unidad de la iglesia. El enemigo va a atacar, va a seguir atacando, pero ore mucho por cualquier hermano, cualquier hermana que usted pueda ver alguna forma de actuar que no traiga la unidad. ¿Está bien, hermanos? Ese es mi llamado en esta noche. Y que al ir a nuestros hogares hoy podamos orar por ese motivo, por todos los motivos que se han presentado durante la semana, pero ese motivo no me cabe duda que Dios le está dando gran énfasis porque existe en las iglesias. Y ore por mucha reverencia por ese hermano, esa hermana que quizás quiera crear alguna desunidad, porque no es lo que fortalece la iglesia. La hermana Isabel me dice que vamos a tener varias oraciones y si hay alguna
Sí, tenemos en el chat al hermano Juan Alberto Sandoval. Está pidiendo oración por su iglesia del séptimo día en Colón Central, en Venezuela. Está viéndonos desde Venezuela. Que Dios bendiga a tu iglesia y a ti también. Amén, Y amén. que esa congregación tenga ese avivamiento que tú pides. Amén, amén. En el nombre del Señor. También estamos pidiendo oración para la hermana Marlin, que ha pasado por un proceso de salud. De igual manera, Estamos orando. estaremos orando. Y por las oraciones que ustedes tengan aparte de esto, ¿verdad? La hija del hermano Matos. ¿Y qué más? ¿Y de qué? Hay una petición de Blanca Armijo, que nos ve desde Honduras y también pide oración por su familia. Blanca Armijo, desde Honduras. Tenemos también personas de Honduras, tenemos personas de varios sitios. Venezuela y Honduras. Y los invitamos a que sigan viendo estos cultos y que sean de bendición por ustedes y que sigan poniendo ahí sus peticiones. No tengan miedo, que nosotros somos sus hermanos y estamos aquí Amén. para Amén. servirles. Gracias, hermano. Vamos a tener la hermana María Reyes y Alfilia, entonces, con unas oraciones, y posteriormente nuestro hermano Frank para despedir. Orar. ¿Quién primero? Oremos, hermanos. Te damos las gracias, Padre nuestro, por esta noche y por esta hora. Te damos las gracias porque el grupito que está aquí pudimos venir en paz a aprender y a encontrarnos contigo. También te pido por las personas que no pudieron venir, que tú seas con ellos. Y si hay algún enfermo, Señor, que tú pases tu santa mano sanadora por ellos. Que tú nos ayudes, Señor, en esta semana a aprender más de ti, a consagrarnos, Señor, y que tu espíritu sea con cada uno de nosotros. Que tú bendiga esta iglesia, Señor, y todos los miembros. Que tú seas con cada uno de nosotros y nos ayude a mantenernos unidos siempre con nosotros y con el Señor. Bendice, Señor, el predicador, que tú le des cada día más sabiduría, inteligencia para que él pueda, Señor, proclamar tu palabra. Ayúdanos a serte fieles, Padre nuestro. Ayúdanos a estar contigo y a caminar contigo siempre. Bendice todos los enfermos, Señor. Pasa tu santa mano sanadora, Señor. Que si ellos no vinieron hoy, puedan venir otro día. Ayúdanos a serte fieles, Señor, hasta que tú vengas. No nos dejes solos, sé con cada uno de nosotros. Llévanos a nuestros hogares en paz ahora, Señor, y que esta iglesia pueda seguir creciendo, Señor, en el temor tuyo. Bendice a los niños, los jóvenes, dale sabiduría a los niños, ayúdalo a crecer en el temor tuyo. Bendice a nuestros hijos, Señor, los que están apartados, tráelos otra vez a tus pies. Te presento mis hijos también, los que están apartados, Señor. Yo confío en que tú me lo vas a devolver, porque ellos son nacidos en tu iglesia, Señor. No nos dejes solos y prepáranos, Señor. Ayúdanos a consagrarnos más, Señor, y que tu espíritu sea derramado en nosotros y en este templo. Todos estos favores te los pido por Jesús. Amén. Padre, seguimos dándote gracias por la unidad de la iglesia, Padre Celestial. Permite que cada uno de los que estamos aquí, los que no estamos aquí también, podamos unirnos siempre como una sola fuerza delante de tu presencia, Señor. También te pedimos por cada uno de tus hijos que están enfermos, que tú lo conoces a cada uno, Señor. Permite que ellos puedan sanarse y venir a darte gracias aquí en la iglesia. Los que están en la cárcel, los que están en los hospitales, los que están en la calle, los que están en su casa encamados, Padre Celestial. Mire ese hombre que pide un corazón nuevo, un niño que también están pidiendo un corazón nuevo para él. En tus manos lo ponemos, Padre. Úngenos y cuídanos, protégenos, Padre Celestial. Y cada día más aumentanos la fe, el entendimiento
Danos salud espiritual y física, Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestro Dios, seguimos dándote gracias por las bendiciones que tú derramas sobre tu pueblo cada día. Oh Señor, levantamos nuestras manos dirigidas hacia el santuario, porque queremos encontrar socorro. Gracias porque usted tiene un pueblo especial, un movimiento, oh Señor, que tiene un mensaje especial para darlo al mundo. Gracias por tu plan de salvación. Señor, hay una iglesia especial en el área de Venezuela que está pidiendo que tú bendigas su iglesia. Bendice aquella iglesia, Señor, como tú has bendecido todas las iglesias que tú formas en la ancha faz de la tierra. Hoy en día estamos expandidos en 122 países, Señor. Gracias porque la iglesia es fuerte, porque tú eres el que la dirige. Dale fortaleza a esos hermanos para que ellos entiendan que tú estás al control y que la obra que tú empiezas, tú la terminas, tú la perfeccionas. Ahí está otra iglesia de Centroamérica que también llama con unas necesidades especiales. Visítales en esta hora, Señor. Se han conectado, Señor, por la red de comunicación con nosotros. Gracias porque están oyendo estos cultos, Señor. Sígueles bendiciendo grandemente. Sigue poniendo en sus iglesias poder espiritual para llevar a cabo la salvación de las almas de aquellos sectores. Que la iglesia siga creciendo a nivel mundial, Señor. Que cuando tú vengas encuentres una iglesia fuerte, una iglesia capacitada y una iglesia haciendo tu voluntad. Sigue bendiciendo a la iglesia, el distrito que se ha formado, Señor, de estas 4 iglesias, Santurce, Villa Palmera, Roosevelt, Señor. Que tú puedas, y Caparra, que tú puedas seguir derramando tu Espíritu Santo sobre el pastor, sobre cada uno de los líderes que se han escogido y cada uno de los miembros de iglesia, que todos unidos podamos hacer tu voluntad como un solo ejército. Sabemos que tú vienes pronto, Señor, pero antes de que tú vengas, fortalece y defienda la iglesia, pelea por tu iglesia, Señor, y a nosotros, haznos siervos y siervas fieles y decididos, Señor, a mantener sobre todo la unidad de la iglesia. Gracias porque tú eres bueno. Llévanos con bien hacia nuestros hogares y tráenos mañana nuevamente para seguir glorificando y alabando tu bendito nombre. Porque te lo pedimos hoy y siempre en el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Recuerde que mañana estaremos aquí continuando con estos 10 de oración. Que el Señor le bendiga. Amén. Para nosotros aquí, porque ya está fuera de aire. Hermano, miren, es la hermana Adargisa, es la secretaria de Obra Misionera.